Luchito, te damos pase. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias, Nixon. Gracias. Gracias, Señor, porque nos permite tener este nuevo día de comunión. Y bueno, hace un tiempo yo compartí, ¿cierto?, sobre la vida de Job y tenía en mi corazón también compartir, mencioné en este libro de Job la parte más terrenal, por así decirlo, o la lectura más literal del libro de Job, ¿cierto?, en cuanto a los sufrimientos, en cuanto a las situaciones que él había vivido y cómo nos afecta a nosotros como cristianos. Y en ese compartir mencioné que en el libro de Job habían representaciones, ¿cierto? Que los amigos de Job representaban tres esferas del alma, ¿cierto? Y que el mismo Job representa al alma en este libro. Y que el cuarto participante que se integraba en este libro, ¿cierto? Que era Eliú, representaba al Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, por cosas de tiempo, no quise profundizar en cada uno de esos aspectos, eh, y quise dejarlo en otra ocasión. Ahora el Señor permitió también que se diera esta circunstancia y quiero llevarlo a esa área. ¿Y por qué quiero llevarlo o por qué quiero explicar esto y llevarlo a nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Porque el libro de Job no es solamente un libro que se queda en el Antiguo Testamento como un libro de alguien que sufrió, ¿cierto? Sino que vimos también que fue transformado a través de la gracia de Dios, ¿cierto? Siendo que él se da cuenta de que el propio ídolo, ¿cierto? El ídolo al cual él amaba era el mismo, ¿cierto? Por eso en el capítulo 42 él dice, me aborrezco, ¿cierto? Y aborrecer tiene que ver con la imagen. Por tanto, él se aborrece a sí mismo y aborrece su imagen. Por tanto, él se da cuenta de que a lo cual él amaba más que a Dios era él mismo. Él tenía ese mismo reflejo de sí. Y otras cosas, por ejemplo, interesantes que tiene el libro de Job, que voy a tocar por encima, muy por encima, es que hay hermanos que dicen que se asemeja mucho a la situación del Señor, ¿ya? En la cruz del Calvario. Nuestro Señor sufrió solo, ¿cierto? En la cruz, estuvo solo, inclusive él mismo, si no me equivoco, en Marcos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, ¿cierto? ¿Por qué me has abandonado? En esa circunstancia, él estaba solo en ese lugar. Y Job, en este libro, ¿cierto? Vemos que él, si bien es cierto, es acompañado por sus amigos, a final de cuentas está sufriendo toda esta calamidad, ¿cierto? Él solo. Y no porque Dios no lo quiera acompañar o porque no quiera presentar su amparo y su fortaleza a Job, sino que Job mismo se encierra en su propia burbuja y termina desafiando a Dios ante un tribunal, por así decirlo, que él mismo impone. Entonces termina sufriendo todo esto solo y Dios no le da respuesta, sino hasta el capítulo 40, por ahí más o menos, donde Dios aparece en 38, si es que no me equivoco. Aparece en un torbellino, ¿cierto? A través de un torbellino y le responde a Job. Pero no es hasta ese entonces en que Job sufre todas las cantidades de enfermedades, sufre los comentarios de sus amigos, ¿cierto? Sufre en soledad, no encuentra respuestas, sufre mucho. Y esa situación es comparada con la situación que vivió el Señor en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Vemos el sufrimiento, y esto es algo que también tenemos que aprender a ver. El sufrimiento que tiene Job es algo personal, ¿ya? Es algo que él está viviendo de manera personal, de manera única, ¿cierto? De lo que él está viviendo cada día, de sus enfermedades, de sus preocupaciones, de su angustia. Pero la vida del Señor no es solamente lo que el Señor está sufriendo ahí, sino que el Señor está cargando con todos los pecados. Por tanto, la diferencia del peso que tenemos que ver es como una comparativa de decir y apreciar, para apreciar lo que el Señor hizo por nosotros. Creo que es algo que me llamaba a decir hoy el Señor, haciendo memoria de Él, ¿cierto? De lo que Él sufrió por nosotros. No de algo personal, sino de algo eh, general, sino que algo que cargó por todos nosotros, por toda la humanidad. Entonces, haciendo esa mención, quería entrar a leer primero en Efesios, porque vamos a ver vamos a empezar con Efesios, que dice lo siguiente.
Efesios capítulo 4. Si me acompañan en la lectura, dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya. ¿Por qué leo este pasaje? En este pasaje Pablo nos habla del viejo hombre y del nuevo hombre, ¿cierto? ¿Cuándo tenemos esta circunstancia? ¿Cuándo nosotros como cristianos vivimos el proceso del viejo hombre y del nuevo hombre? Ese proceso lo afrontamos cuando somos bautizados, ¿cierto? El bautizo o el bautismo, cualquiera de las dos formas se puede decir, eh, está o representa, comillas, simbólicamente, porque hay una verdad detrás de ello, ¿cierto? Sabemos lo que significa, que damos muerte al viejo hombre y renacemos junto con el Señor, ¿cierto? Damos muerte al sumergirnos en las aguas y al salir de ellas. Eso es la representación del antiguo hombre y del nuevo hombre. Y no solamente queda en ello, sino que después de eso reposa el Espíritu Santo en nosotros, que viene a ser, o sea, viene a ser el sello que nos da el Señor, ¿cierto? El sello, las aras de lo que el Señor quiere en nuestra vida, y también nos viene a cambiar. Eso es una realidad que vivimos como cristianos cuando pasamos por esa etapa. Y, y aquí juega un poco lo que compartía quizá alguna vez el hermano Rubén, si es que no me equivoco, sobre lo que soy, ¿cierto? Lo que dice la palabra que soy y lo que voy a hacer, ¿cierto? Lo que soy ahora, pero aún falta por llegar a eso. Entonces, la palabra por sí dice, nos llama la palabra a nosotros los santos, ¿cierto? De la casa de Dios, nos llama a los santos. Pero si nosotros vemos nuestra vida de santos, quizás no somos santos 100%, ni mucho menos. Entonces nos falta un camino por recorrer. El mismo Pablo dice que prosigue a la meta como no habiéndola alcanzado, sino que siga avanzando hacia adelante. Queda camino por recorrer. Y en este caso, el libro de Job representa a este viejo hombre. Job representa el alma, representa nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, o representa al antiguo hombre en nuestra vida. Y los tres amigos, como ya lo mencioné, cada uno representa una característica del alma o algo que engloba al alma y que vamos a ir viendo en cada capítulo, bueno, no cada capítulo, sino que en cada fase eh, lo que representa cada uno. No sé si alguno se acordará, yo no tengo acceso ahora a compartir, creo, la pantalla, pero de una imagen que yo puse la semana pasada, o sea, la vez pasada, que salía un torbellino, ¿cierto? Y la serie de discursos cuando intervenía cada uno, ¿cierto? El libro de Job se compone de básicamente 6 discursos, ¿ya? De los cuales son 3 series de discursos, los cuales tienen que ver Job y sus amigos. El cuarto es un discurso personal de Job, y el quinto es un discurso de Eliú, ¿cierto? Del Espíritu Santo, y el sexto vendría siendo el discurso de Dios. Entonces vamos a ir viendo que la primera esfera que aparece, ¿cierto? La primera situación en la que podemos ver, la primera esfera del alma que aparece en el libro de Job, por así decirlo, es en el capítulo 4, ¿ya? Con el amigo que se llama Elifaz. Entonces, vamos a leer. Elifaz representa las emociones, ¿ya? Él, en los discursos que él va a presentar, siempre se va a enfocar en el área emocional, ¿ya? Entonces, vamos a leer en el capítulo 4, versículo 2 al 15, dice lo siguiente, y vamos a darnos cuenta de por qué decimos que él representa a las emociones. Dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos.
y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedó, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ya, allí podemos ver que él toma mucho esa forma emocional, ¿ya? Al expresar, por ejemplo, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Él es alguien que representa mucho las emociones y que las hace manifestar de manera muy, muy práctica, muy visible. A eso se refiere cuando Elifaz representa a esta esfera de nuestra alma en la parte emocional. Eh, y no solamente él representa esto, sino que hace que Job se profundice en esta área. En vez de sacarlo de esta circunstancia de lo emocional, hace que Job se meta aún más en lo emocional. Entonces, en el capítulo 6, en el versículo 14, dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Esto es una respuesta de Job. Por tanto, Elifaz busca darle una explicación, ¿cierto?, a lo que al sufrimiento de Job, a lo que está pasando a Job. Recordemos que Job es una persona justa, ¿cierto?, según lo que dice la palabra, y él está en esta situación que está pasando por enfermedades, ¿cierto?, por calamidades, por pérdidas, por todo. Entonces, en el antiguo tiempo, se creía, bueno, y se pensaba mucho, que aquel que era una buena persona recibía bendición, y aquel que era una mala persona o había pecado recibía lo contrario, ¿cierto? Castigo. Eso era como la lógica. Y si bien es cierto, tiene algo de sentido, no es completamente cierto. Nosotros lo sabemos. Entonces, los amigos de Job no tenían pruebas contundentes para acusar a Job de que él había pecado, pero sin embargo lo estaban acusando igual. Y por eso de ellos decían y se manifestaban de que algo tuvo que haber pasado para que Job estuviera en esa situación, sin saber los amigos de Job que antiguamente, en un momento, hubo una conversación entre Satanás y Dios, el cual Dios tenía un propósito, ¿cierto? Que lo vimos la vez pasada, y había un propósito de trasfondo. Entonces los amigos de Job buscan darle esta explicación y esta lógica al sufrimiento de Job, pero lo único que hacen es profundizar y encerrar a Job en lo que él estaba pensando. Entonces Elifaz representa las emociones del alma. Y cómo Job responde a al mismo tono de lo cual le replicó Elifaz, ¿cierto? Él en el versículo 6, como leí, o sea, en el capítulo 6, versículo 14, como dije, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Él responde de la misma forma, de una forma como emocional, de una forma muy, no sé, cómo decirlo, sentimental, por así llamarlo, ¿ya? Él responde de la misma forma de la cual Elifaz le habla. Luego aparece Bildad en el capítulo 8, ¿ya? En el capítulo 8 aparece Bildad, y Bildad representa la razón o la mente, ¿ya? Él trata de encontrar la razón o de forma racional de encontrar los problemas de lo por cual Job está sufriendo. Podemos leerlo, por ejemplo, en el versículo 1, en el capítulo 8 dice, respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y si rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Ahí podemos ver cómo Bildad trata de condicionar a Job, ¿cierto? Busca la forma de las cosas prácticas de lo que ha hecho Job. Utiliza la condicional sí. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, si tú de mañana buscares a Dios, o en el versículo 6, si fueres limpio y recto,
ocurrirían ciertas cosas. Por tanto, Bildad busca la razón, ¿cierto? La forma de la mente, ¿cierto? De buscar razón, de buscar las razones de las por cuales está sufriendo Job, ¿cierto? Diciéndole y condicionándole, diciéndole, si fueres esto, no te estaría ocurriendo lo que te está pasando. Él trata de buscarle una razón. Entonces, aquí podemos ver cómo se utiliza esta condicionante y lo hace para acusarlo de una forma, ¿cómo puedo explicarlo? Bueno, de una forma racional, ¿cierto? Diciéndole, si tú fueras justo, no te hubiera ocurrido todo esto. Pero podemos ver lo siguiente, aquí corre algo entre comillas, bonito, porque Job no es quien se autoproclama como justo. Pero si nosotros vamos al capítulo 1, versículo 1, podemos leer lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y bueno, luego aparece en el versículo, en el versículo 7 en adelante del capítulo 1, dice, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo en el versículo 8 a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, podemos ver que él realmente sí era temeroso de Dios, apartado del mal, y era un hombre justo, ¿cierto? Entonces, lo que dice Bildad no tiene como una respuesta, Job no logra encontrar una respuesta en ello, porque él sabe lo que es, ¿cierto? Sabe que él es un hombre justo. Y a pesar de que él sabe, o sea, sabe que él había hecho justicia, que él era un hombre justo, entre comillas, o un hombre temeroso de Dios, no lo menciona. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 14 al 15, dice lo siguiente, la respuesta de Job a Bildad. Dice, ¿cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. ¿Ya? Y en el capítulo 10, o sea, sí, capítulo 10, versículo 5 al 7, dice, ¿son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que iniquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Por tanto, aquí podríamos decir que Job, a pesar de saber lo que él hacía, no se defiende en sí mismo, sino que se respalda en Dios, como que trata de buscar este respaldo en Dios y aún así no logra encontrar la respuesta, porque claro, él sabiendo que no es impío, ¿cierto? Que no es un hombre que ha hecho la maldad, que ha andado malos pasos, ¿por qué está sufriendo esa circunstancia? Por tanto, él trata de buscar alguna razón por la cual está buscando. Entonces, Bildad representa esa área y Bildad lo que va a hacer, al igual como lo hizo Elifaz, va a profundizar que Job se encierre en la razón. Entonces, tenemos a los dos amigos. Bueno, ¿a qué digo? ¿Por qué digo que él no logra encontrar respuesta? En el versículo 10 del 3 al 4 dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches las obras de tus manos y que favorezcas a los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Por tanto, Job como que trata de decirle a Dios, ¿no puedes ver tú acaso que tú no tienes nuestros ojos? ¿Cómo puedes ver tú lo que yo, o sea, tú ves lo que yo he hecho? ¿Por qué estoy sufriendo por esto? No logra encontrar una circunstancia al sufrimiento que está pasando. Y luego aparece Sofar en el capítulo 11, ¿ya? Eh, y Sofar representa la voluntad o la paciencia que tiene el alma. Y aquí se puede apreciar quizás de una forma más clara, ya que la serie de los tres discursos, como ya mencioné, porque se vienen tres series de discursos que van cada vez en aumento, en estas tres series, en el último discurso, en la tercera serie de discursos, no aparece Sofar, ¿ya? Él no aparece, solo aparece Elifaz y aparece Bildad, no aparece Sofar. Y eso representa única y exclusivamente que Sofar se aburrió. Básicamente dijo, no voy a seguir discutiendo con alguien que no quiere entrar en razón. Básicamente esa es la forma o lo que representa Sofar, la paciencia, la voluntad que tiene. Entonces,
podemos recordar estas tres series de discursos. Yo las voy a mencionar, ¿ya? No voy a entrar a detallar las tres series de discursos, pero las voy a recordar. Dice, estas tres series de discursos entre los amigos de Job y Job están en el capítulo 3 al 28, ¿ya? Y que se dividen en las siguientes series. En la primera serie va del capítulo 3, del versículo 1 al 11, versículo 20, ¿ya? Esa es la primera serie de discursos. Y las apariciones de los amigos de Job son en el capítulo 4 de Elifaz, en el capítulo 8 Bildad y en el capítulo 10 de Sofar, ¿ya? Esas son las apariciones en la primera serie de discursos. En la segunda serie de discursos se encuentra del capítulo 12, del versículo 1 al versículo 20, versículo 29. La aparición está de Elifaz en el capítulo 15, de Bildad en el capítulo 18 y de Sofar en el capítulo 20. Y en la tercera serie, que se encuentra del capítulo 21, versículo 1 al capítulo 28, versículo 28, se encuentran solamente estas dos apariciones, de Elifaz y de Bildad, que se encuentran en el capítulo 22 y 25 respectivamente. ¿Ya? No aparece Sofar. Eso representa, como ya lo dije, la voluntad o la paciencia que tenía Sofar, que básicamente se aburrió de tratar de hacer, comillas, entrar en razón a Job y lo dejó ahí. Ya. Entonces, no voy a entrar en esta segunda y tercera serie porque básicamente ocurre lo mismo, pero va en aumento. O sea, cada vez las acusaciones empiezan a ser mayor y lo único que logran estas tres series es profundizar la situación de Job. Entonces, en vez de acercarlo a Dios, que debiese haber sido el propósito de los amigos de Job, en vez de acercarlo, lo ponen en un tribunal contra Dios, ya que no hay respuesta emocional, como ya lo vimos en el IFAS, no hay respuesta racional en Bildad y tampoco hay una respuesta de voluntad representada en Sofar. Entonces no hay nada que pueda hacer entrar en razón a Job, entender a Job, el sufrimiento que está ocurriendo en ese momento. Y toda esta circunstancia ocurre, o sea, hace que ocurra lo que va a venir a continuación, que viene siendo el egocentrismo que tiene Job, que aquí finalmente muestra lo que Job es dentro de sí mismo. En el capítulo 29, del versículo 1 al 31, se llega al clímax, ¿ya? De la vida de Job. Aquí es donde Job básicamente, como se podría decir, que explota, ¿ya? Él revienta a más no poder en cuanto a lo que él ha vivido, de cuanto él ha hecho. Entonces aquí entra la autojustificación y la autopiedad. Vamos a leerlo, por ejemplo, en el capítulo 29. En el capítulo 29, del versículo 12 al 17, dice lo siguiente. Porque yo libraba al pobre perdón, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Entonces, podemos ver, bueno, aquí podemos ver cómo él se autojustifica de lo que él ha hecho, de lo que él ha logrado. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en consideración también en nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces la razón de ayudar, de cierto, de todo esto que podemos hacer por nuestras fuerzas, nos puede llevar al lado contrario. Porque puede llegar algún momento, ¿cierto? Que pasemos por problemas de enfermedades o de situación económica complicada, ¿cierto? Y podemos utilizar lo que nosotros hemos hecho en el pasado a favor nuestro y decir, pero si yo he ayudado, yo he sido misericordioso, ¿cierto? He ido en pos del pobre, he ayudado a los huérfanos, a las viudas, ¿cierto? He sido bueno, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y eso puede ocurrir algo en nuestra vida, puede ocurrir actualmente en nosotros. Esa es la autojustificación que tiene Job. Y luego está la autopiedad. En el capítulo 30, del versículo 9 al 15, dice lo siguiente. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan y se alejan de mí
y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano de derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Esta es la autopiedad, ¿cierto? La autocompasión que tiene Job por sí mismo, ¿cierto? Primero está la autojustificación, lo que yo he hecho, y luego está la autopiedad, lo que me está pasando. Y luego de todo esto, ¿cierto? Luego de aparecer lo que son las tres esferas del alma, ¿cierto? Las emociones, la razón y la voluntad. Luego de todo esto ocurre lo que es la autojustificación y la autopiedad, y luego de todo esto viene a aparecer el Espíritu Santo. Aquí está la clave, porque bueno, desde el capítulo 32 al capítulo 37, del versículo 1, o sea, 32, versículo 1 al capítulo 37, versículo 24, va a venir el discurso de Eliú. Y Eliú representa al Espíritu Santo. Eliú, si bien ustedes recuerdan, era el más joven de estos tres amigos de Job, ¿cierto? Estaba Eliú y Eliú era un joven. ¿Por qué no se mencionó Eliú antes? Hay varias razones. Primero, la razón física o cultural de ese momento implica lo siguiente, bueno, que se debiese hacer hasta el día de hoy. Un joven se supone que no debiese hablar por sobre un mayor, ¿cierto? Una persona que es mayor de uno no debiese hablar. Uno debiese esperar al final para poder hablar. Bueno, en ese tiempo era aún peor, porque si se hablaba se recibía un castigo, era una falta de respeto tremenda. Pero aquí Eliú es la clave para el nuevo hombre, ya que Eliú, como ya lo dije, representa al Espíritu Santo y nos deja muy en claro que la sabiduría, y esto es algo que nosotros debemos aprender, la sabiduría no procede de los años, la sabiduría no procede dependiendo de cuántos años tenga usted, la sabiduría procede de Dios, no de los años, ¿ya? Y eso lo deja en claro Eliú. En el capítulo 32 del versículo 6 al 10, dice: Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declarar mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Entonces podemos ver que Eliú dice claramente que no tiene nada que ver el tema de la edad y los años, ¿cierto? Con ser sabio. Y esto lo dice un joven, ¿cierto? Él era el más joven en aquel grupo que estaba en ese momento, ¿cierto? Entonces, él primero le responde a los amigos de Job, ¿cierto? No se dirige a Job primeramente, sino que se dirige a los amigos de Job y le responde a ellos. Y como ya dije, los amigos de Job representan al alma, por tanto, esta respuesta es dirigida a nuestra alma. Y esta respuesta se encuentra en el capítulo 32, del versículo 17 al 22, dice: Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré, pues, y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie título lisonjero, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Eh, bueno, aquí, bueno, voy a leer un poco antes. Dice, para dejarlo más en claro, dice, para que no digáis, en el versículo 13, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Refiriéndose a los amigos de Job, dice, se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Esa fue la respuesta que Eliú le dio a los amigos de Job. Recordemos, a estos sabios que estaban en ese momento. Y aquí viene algo importante, porque la soberbia
Bueno, antes de decir esto, pero voy a leer lo que dice Eliú responde a la autojustificación y la autopiedad de Job. Ya, yo hace un momento mencioné que Job se había autojustificado y tenía esta piedad de sí mismo, ¿cierto? Y Job responde en el capítulo 33, del versículo 1 al 18. Dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará de mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproche contra mí, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Ya. Aquí hay varias cosas. Primero, en el versículo 13 dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Muchas veces nosotros en nuestra vida tratamos de encontrar, sobre todo si pasamos por alguna enfermedad, algún sufrimiento, algo que nos atormente en cuanto a lo económico, emocional o de voluntad, o lo que sea que esté afectando nuestra vida, alguna enfermedad grave, crítica, ¿cierto? Y no encontramos razón. Y muchas veces no entendemos esas razones y no es que Dios nos dé cuenta de por qué está haciendo las cosas, pero sí nos dice, bajo su palabra, que nos da como pistas para dónde tenemos que ir, ¿cierto? En el versículo, por ejemplo, eh, en el 16 dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. O sea, Dios nos aconseja en todo momento. Muchas veces quizás no nos da el por qué, pero sí nos aconseja de qué tenemos que hacer. Y muchas veces nosotros no queremos escuchar esa voz, o mejor dicho, no escuchamos esa voz. Simplemente queremos saber el por qué y no queremos escuchar el consejo. Entonces, Eliú responde de esta manera a Job. Y la palabra clave aquí es el versículo 17 donde dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Por tanto, lo que Dios quiere en la vida de Job es apartar la soberbia. ¿Qué es lo que quiere en nuestra vida? El Señor también es aportar la soberbia en nuestra vida. La soberbia, hermanos, es algo muy sutil. Muchas veces uno no se percata y esto camina a la par de nuestro crecimiento espiritual. Mientras nosotros más nos acercamos a Dios, la soberbia va junto con nosotros, va avanzando junto con nosotros. Y es algo tan peligroso, hermanos, que si nosotros no nos damos cuenta y no lo detenemos, eh, puede ocasionar lo que le ocasionó a Job, que nos pongamos en un tribunal ante Dios. Como ya mencioné en un ejemplo anterior, voy a usar un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de el ministerio social, por ejemplo. Que Dios nos guarde también. Es decir, el día de mañana eh, pasemos por una enfermedad o alguna crisis económica y decir al Señor, pero Señor, yo he estado en este ministerio social, he ayudado a los hermanos, he ayudado a las personas, he ido a los barrios, he ido a los jóvenes, he ido a los pobres, he ayudado a las viudas, he hecho esto. ¿Por qué estoy pasando por esta crisis emocional? ¿Por qué estoy pasando por esta crisis económica? ¿Por qué estoy pasando por esto? Si yo he hecho todas estas cosas, ¿cierto? Y ahí es donde entra, porque eso es causa de la soberbia. Sin darnos cuenta, todas las cosas que hemos hecho, muchas veces, si no nos damos cuenta y no lo ponemos, no le ponemos freno o no reconocemos que no es por nosotros, eso puede causar que sea una autojustificación ante Dios.
y es algo muy peligroso en nuestra vida. Por tanto, ¿cómo podemos evitar eso? Porque no es malo hacer todo lo que se está haciendo. Todo lo que se está haciendo es algo muy bueno. De hecho, es algo que la humanidad en sí no hace o que realmente es, comillas, la religión, ¿cierto? Las religiones a través del mundo, lo que son las iglesias, lo que reconocen a Dios, son la gran mayoría de fuentes de ayuda a nivel mundial. No son los gobiernos, no son las instituciones públicas, sino que son las iglesias, aquellas que reconocen a un Dios vivo, que ayudan a los demás. No son las mismas instituciones benéficas. Entonces, eh, ¿qué debemos hacer para evitar que esta soberbia o que estas circunstancias nos ocurran lo mismo que pasó con Job? Bueno, es realmente fácil decirlo, quizás no hacerlo, pero sí es eh, fácil decirlo. Voy a decir, es no darle espacio a esta soberbia, no es darle espacio a ser reconocido por los demás. Y aquí quiero llegar con esto. No es malo que usted reconozca a un hermano. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, de los más cercanos que yo tengo, ¿cierto? Y de los que más conozco, al Lalo, por ejemplo. No es malo reconocer que el Lalo ha ayudado a muchas personas, pero yo no tengo que exaltar al Lalo o a la Andrea, ¿cierto? De lo que ellos han hecho, sino darle gracias al Señor para que el Señor provea en sus vidas. Es algo muy distinto, porque si yo enaltezco, por ejemplo, a Lalo, a la Andrea, le digo, hermano, ustedes lo que han hecho ha sido fenomenal, es grandioso, tienen que seguir así. Lo que yo voy a causar va a ser la misma reacción de los amigos de Job en Job. En vez de ayudarlo a acercarse a Dios, voy a hacer que eso crezca en su vida. Y es algo que es peligroso, porque como dice su palabra, si ellos están bien, ¿cierto? Si ellos están firmes en el Señor, no va a pasar nada. Pero si en el caso de un hermano, por ejemplo, que sea un joven o alguien nuevo que esté ayudando en esto, puede causarle lo contrario y puede hacer crecer en ellos eh, esta soberbia que puede crecer poco a poco. Y es que es muy sutil. Por tanto, para evitar eso, entre nosotros mismos, es primero darle la gracia al Señor, darle gracias al Señor por lo que Él ha permitido hacer cada uno de nosotros. Y lo otro está en reconocer que nosotros no estamos creciendo en Cristo. No es que yo crezca en Cristo, no es que yo estoy creciendo en Dios, primeramente, sino que es Dios, que es Cristo creciendo en mí. No es la imagen mía formándose en Dios, sino que es la imagen de Dios y de Cristo formándose en mi vida. Esa es la gracia, eso es lo que tenemos que reconocer en nuestra vida. No es que yo esté creciendo por mi propio mérito, no es que yo esté creciendo en Dios, sino que es Dios creciendo en mí, que es Cristo creciendo en mi vida. Él tomando su imagen y formando su semejanza hasta que sea completada. Esa es la gracia de esta situación. Entonces, bueno, para ir cerrando, queda el discurso de Dios, ¿cierto? No toqué el discurso de Liu completo, pero queda el discurso de Dios. Por tema de tiempo no lo voy a ver, pero quiero terminar con lo siguiente. No debemos, hermanos amados, si estamos pasando por un dolor, por una enfermedad, por una carencia económica, por lo que sea, no debemos menospreciar el sufrimiento que podamos estar pasando. No debemos menospreciarlo. Es fácil decir esto, pero porque nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por un dolor. Yo me imagino que nadie quiere pasar por lo que está pasando Job o por lo que puede estar pasando alguna enfermedad de algún hermano, ¿cierto? Que no quisiera estar en su lugar. Nadie quiere sufrir. Pero no, pero debemos recordar que, hermanos, no estamos solos. En la vida de Job, ¿cierto? El Espíritu Santo no estaba reflejado como tal en cuanto a lo que nosotros podemos decir. Nosotros podemos decir, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cierto? Podemos decir las palabras del Señor, que el Señor dijo, estaré contigo hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y no se preocupen porque yo he vencido, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo, ¿cierto? Por tanto, a diferencia de Job, hermano, que él pasó toda esta penuria solo, por así decirlo, en silencio, nosotros tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Dios está con nosotros, Dios es bueno, es misericordioso, y sabe perfectamente que la soberbia nos va a matar. Sabe que si Él no hace algo, tarde o temprano la soberbia nos va a terminar causando dolor, tristeza, pena, angustia, tanto a llevarnos al punto de muerte. Vea usted cuántas veces en el mundo nos ha pasado.
Vea usted la cantidad de suicidios que hay, no solamente en jóvenes, en adultos mayores, hermano, porque se sientan abandonados, están solos. El hermano Richard la otra vez compartía de ir a visitar, ¿cierto? De ir a ver. Y, y es algo que aflige. Muchas veces nosotros en el sufrimiento pedimos una sanación. Y si es la voluntad de Dios que así sea, que seamos sanados, que haya un milagro, ¿cierto? Que así sea, que haya un milagro. Pero también en la palabra hay pasajes en los cuales Dios nos dice, y están los 10 leprosos, ¿cierto? Que dicen que van a ser sanos, hay un milagro, son sanos. Recordemos que en ese tiempo el ser leproso era una enfermedad terminal, algo que te sacaba de la sociedad, que usted no tenía derecho a hacer nada más. Por tanto, era un verdadero milagro de vida el haber sido sano. Pero ¿cuántos volvieron de esos 10? Solo volvió uno. Y volvió aquel que se supone que no debería haber vuelto, porque era, comilla, enemigo, ¿cierto? Que no tenía una base cristiana, por así decirlo. Pero volvió él. ¿Qué ocurriría en nuestra vida, hermano? Y esta es una pregunta que quiero dejar en cada uno. Si usted tiene una enfermedad, si usted está pasando por una crisis económica, si usted está pasando por una crisis emocional, y le pide a Dios que lo saque de ella, sin conocer las razones, sin conocer el propósito, si usted lo pide que lo saque, y Dios le da la opción y le dice, mira, yo te saco de esto, pero tú te vas a alejar de mi vida. Si yo te saco de esta enfermedad, tú te vas a alejar de mi vida. Si tú permaneces en esta enfermedad durante un tiempo para que el propósito de su imagen, de su vida, se cumpla en ti, permanecerás en mí. ¿Qué escogería usted, hermano? ¿Escogería ser sano, sabiendo que puede alejarse de Dios? ¿O escogería pasar la prueba y la tormenta, sabiendo que no está solo, sabiendo que Dios está con usted? Es una pregunta difícil. Es una pregunta que quizás tiene que responder cada uno en su corazón. Porque puede ocurrir lo que le ocurrió, ¿cierto?, a los 9 de los 10 que se alejaron, sin darse cuenta ni regresar al maestro y dándole gracias al Señor, ¿cierto?, por el milagro que había ocurrido, sino que se alejaron. Entonces, queremos ser sanos, sí, pero ¿se hará el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Se hará el propósito, en este caso, de Job? Porque si Job no hubiera pasado por todo esto que pasó, él no se hubiera dado cuenta de que él era su propio Dios, de que él era su propio ídolo, de que el yo, ¿cierto?, de esta soberbia que tenía él, no se hubiera dado cuenta de ella y hubiera vivido toda su vida con ello. Y díganme ustedes, hermano, lo que dice la palabra de Job en el capítulo 1, si no es algo que cualquiera de ustedes quisiera hacer, si yo mismo no quisiera ser como fue Job, que fue eh, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, ¿cuántos no quisieran ser como fue Job en ese momento? Pero Job tenía algo en su corazón. Díganme ustedes, ¿no quisieran pasar por esa prueba? Yo no quisiera pasar por lo que pasó Job, ¿cierto? No quisiera pasar por todas las enfermedades que pasó Job, por todas las tristezas, penurias, pérdidas, angustias, que para encima tus amigos se vengan a acusar, ¿cierto? Sin saber lo que estaba pasando. Pero era necesario para que la vida de Job fuera transformada. Y en ese caso hubo un milagro, como ya dije. A lo mejor Dios podría haberle dicho a Satanás, mira, mejor ándate y yo no voy a tocar la vida de Job. No voy a hacer que pase por todas estas pruebas. Pero pasó por la prueba, pasó por todo esto. Y al final, ¿qué ocurrió con la vida de Job? ¿Lo dejó así? Una vez que Dios termina su discurso, ¿cierto? Lo dejó así, ya aquí te quedas con la enfermedad y tal. ¿O qué hizo? Lo sacó adelante, le multiplicó lo que tenía, más de lo que ya tenía. Recordemos que él era conocido como un rey, por así decirlo, muy fuerte, que tenía muchas posesiones, muchas cosas, y Dios le multiplicó todo eso. Pero pasó por la prueba, pasó por el fuego, y muchas veces no va a ser de nuestro agrado. Pero si el propósito de Dios es quebrantar algo que nos va a hacer mal y que nos va a llevar a muerte, es mejor que lo haga. En este caso, a Job le quebró ese egocentrismo, ¿cierto? Ese ego que él tenía de sí mismo.
En el caso de nosotros puede ser completamente distinto. Muchas veces culpamos a Dios de nuestras enfermedades, por ejemplo, o de nuestras angustias, sabiendo que no es así. Por ejemplo, si el día de mañana, o sea, si yo, por ejemplo, como dulce, 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 ¿cierto? Puros dulces, y el día de mañana me da, ¿cómo se llama esto? Ahí se me olvidó la enfermedad, la diabetes, por ejemplo, y me da diabetes, ¿cómo voy a culpar a Dios de eso? Si yo fui el que se descuidó. No puedo culpar a Dios de esa enfermedad. Pero sí hay enfermedades de las cuales Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y esto, si bien es cierto, no siempre se cumple a cabalidad, ¿cierto? Sabemos que no estamos solos, y vuelvo y lo repito y lo digo, no estamos solos, Dios está con nosotros, Dios está con ustedes, Cristo está con nosotros en nuestra vida. A pesar de que caigamos, de que tropecemos, tenemos que reconocer que Él es soberano de todas las cosas, que muchas veces, aunque no encontremos respuestas, ¿cierto? Él nos da la salida. Él habla en sueños, Él nos habla constantemente, dándonos consejos, buenos consejos, consejos del Padre. Tenemos que tener siempre nuestro oído atento a lo que el Señor quiere decirnos en nuestra vida, en sueños, en lo que Él pone en nuestro corazón. Y quizás enfocarnos en Él para poder permitir, como compartía el hermano Pancho hoy día en el grupo. Voy a leerlo, disculpen. Dice el versículo en Corintios, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate de mi gracia. Sea la situación en la cual estemos pasando, bastémonos de la gracia del Señor. Esto ocurrió en la vida de Job, y lamento no poder continuar con el discurso de Dios, el final, porque es donde mayor, de hecho, hace algo tan hermoso Dios, y tiene alguien que dice por ahí que Dios no hace broma, o que no tiene sentido del humor. Dios hace énfasis a una palabra que dice, voy a mencionarlo, dice, tú lo sabes todo. Le dice a Job, tú lo sabes todo. Tú estás vivo cuando yo hice eso. Respóndeme. Pero Job no sabía. Él lo dice de una manera, por así decirlo, para decirle a Job, mira, si tú estás seguro que lo sabes, dímelo, porque tú lo sabes. Y se lo dice Dios. Se lo dice con ese sentido del humor, por así decirlo. Diciéndole, respóndeme, ¿dónde estabas tú? Por tanto, hermanos, quería expresar esto, porque sé que hay muchos hermanos que están pasando por sufrimiento, que pueden estar pasando por necesidades, que pueden estar pasando por angustias, y que tienen que saber que nuestra alma, porque esto es lo otro que quería mencionar, nuestra alma siempre va a reaccionar primero ante las enfermedades, ante las angustias. Siempre va a reaccionar primero, porque el viejo hombre, valga la redundancia, es más viejo que el nuevo hombre. Nuestro nuevo hombre está creciendo en nosotros, el Espíritu Santo está creciendo en nosotros. Pero dígame usted, cuando enfrenta una discusión, una pelea, por ejemplo, se pelea con su esposa, o con sus hijos, ¿qué es lo primero que salta en usted? Las emociones. Luego pasa a hacer las razones, decir, bueno, ¿por qué me enojé? ¿O por qué hice esto? Y luego está la voluntad de decir, pido perdón, sigo con él o me voy, como lo hizo en este caso Sofar. Me voy mejor, o se queda ahí. Y luego aparece el Espíritu Santo en nosotros, que dice, mira, tienes que ir a pedir perdón porque te equivocaste. Aunque no tengas la razón, tienes que ir a pedir perdón. Y así actúa en nosotros el Espíritu Santo. Por tanto, la gracia está en que el Espíritu Santo guíe y responda primero. Pero como nuestro viejo hombre está ahí todavía, muchas veces las emociones van a gobernar. Pero tenemos que ser conscientes de que las emociones no nos pueden ganar, que nuestra alma no puede gobernar, ¿ya? Sino que tenemos que dejar, como decía el último versículo que mandó el hermano Pancho, bastarnos de la gracia del Señor, bastarnos de su gracia, de su soberanía. Y entre nosotros mismos, hermanos, reconocer que es Dios el que crece en nosotros, no nosotros en Dios. No es que la iglesia esté creciendo en Dios, sino que Dios está creciendo en la iglesia, y por eso están haciendo las maravillas que están haciendo. Así que, hermanos, esto quería mostrar. Si el Señor lo permite, en alguna otra ocasión mencionaré el discurso de Dios muy brevemente, y mostraré lo que Dios habla a Job como tal.
pero quería dejar eso en nuestros corazones, saber que el Señor tiene el control de todo y que permita en un futuro que llegado el momento de la prueba de la aflicción, de aquellos que no lo estamos pasando, de la angustia, ¿cierto? Eh, que permita que sea este hombre nuevo, aunque sea joven, que calle nuestras emociones, que calle nuestra razón, que calle nuestra voluntad, que la calle, que el Espíritu Santo hable primero y nos diga silencio, porque aquí Dios va a hablar, que Dios hable en nuestra vida, que nos permita guiarnos en eso y que así sea. Oremos al Señor y dejemos en pos después de lo que viene la reunión. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, por esta instancia de comunión que nos permites tener, porque hablas a nuestros corazones, Señor, porque permites conocernos cada vez más, porque tú no estás ausente en nuestras vidas. Nosotros sabemos que somos nueva criatura en ti, Señor, que tu Espíritu Santo reposa en nosotros, Señor, está en nosotros, Señor. Somos su templo. Y queremos, Señor, que seas tú gobernando en todo momento, que no sean nuestras emociones, ni el enojo, ni la razón, ni nuestra voluntad propia, nuestra paciencia, Señor, que gobierne nuestra vida, sino que seamos como tú, que podamos ser, Señor, misericordiosos, pacientes, Señor, en todo momento, mansos y humildes de corazón, Señor. Que en el momento de la aflicción, de la tribulación, Señor, seas tú que nos diga, tranquilo, que estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, porque he prometido estar contigo. Señor, tú has prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que la prueba, que la aflicción, que las tormentas, Señor, no sean condiciones para apartar nuestra mirada de ti, sino que sea todo lo contrario. No permita, Señor, que algún ego, alguna soberbia, Señor, se plante en nuestra vida y nos ponga en contra de ti, Señor. Que sabemos que no hay nada, Señor, que hagamos que sea por nuestra propia razón, Señor, sino que es por tu misericordia y tu gracia, porque tú nos has mostrado amor y misericordia y nosotros queremos, Señor, también presentarla. Señor, que no sean razones para autojustificarnos delante de ti, sino que sean solamente para crecer cada vez más y que permitamos, Señor, que seas tú creciendo en nosotros primeramente. Señor, te doy gracias por todos aquellos hermanos que están en el servicio, Señor, aquellos que van, Señor, a los campamentos, Señor, aquellos que visitan a los hermanos, Señor, guárdalos, a los hermanos que van a visitar, a evangelizar, Señor, guárdalos, utilízalos, Señor, en todo momento, Señor, por tu mano misericordiosa. Te pido que los guardes de sí mismos, Señor, para que no sean ellos obrando, sino que seas tú por medio de tu Espíritu Santo obrando a través de los hermanos. Te doy gracias por cada uno de los ministerios que está sirviendo hoy por hoy y que están puestos también para que en un futuro se den si que tú lo permites. Señor, te doy gracias. En tu nombre precioso, Señor Jesucristo, te pido y te clamo también por aquellos hermanos que están sufriendo enfermedades, Señor, crónicas, graves, Señor, que estén sufriendo por tumores, Señor, por enfermedades que no tienen remedio. Sabemos que tú eres misericordioso para hacer una obra y si es tu voluntad, Padre, y si es para acercarlos cada vez más a ti, que se cumpla tu misericordia, que se cumpla y que haya un milagro en sus vidas, Señor. Te lo pido en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén.